Muchísimas gracias por continuar en sintonía con la emisión de Una 3 en la Octava Noticias. Llegó la hora de nuestra sección de medio invitado. El día de hoy es Univisión Investiga. Vamos a platicar con Penilei Ramírez sobre una nota que comenzó a circular ayer por la noche titulada Denuncias contra exsecretario de Seguridad de México muestran red de empresas fachada que movió más de 50 millones de dólares en 11 países. Univisión Investiga obtuvo en exclusiva las denuncias en México contra el exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, preso en Nueva York, acusado de narcotráfico y en espera de juicio. En entrevista, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, explica los pormenores de la investigación. En unos segunditos más vamos a estar platicando con Penilei precisamente sobre esto que ha pasado desde que fue detenido en Texas en diciembre del 2019 Genaro García Luna. Al parecer, en ese momento ya había investigaciones simultáneas tanto en México como en Estados Unidos. Por muchos meses supimos las de Estados Unidos, pero teníamos poca certeza de lo que estaba pasando aquí en nuestro país. Lo que confirma esta nota que hoy publica Penilei es que efectivamente en diciembre del año pasado la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ya estaba investigando a Genaro García Luna. Hubo ya intercambios de información. Justo esta mañana el canciller Marcelo Ebrard habló sobre una nota diplomática que se envió a los Estados Unidos para conocer detalles sobre ese sexenio. Al parecer este intercambio lleva ya varios meses. Entre algunas de las informaciones que se han estado discutiendo entre ambas naciones son las cuentas bancarias de García Luna y sus cercanos, varios familiares, de hecho también su esposa. Todo esto es lo que publica Penilei Ramírez el día de hoy en Univisión Investiga. Penilei, bienvenida y muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Gracias, saludos a ti y saludos para toda la audiencia. Gracias, al contrario, Penilei. Pues estábamos contextualizando un poco sobre lo que publicas el día de hoy y me detengo en algo que tiene que ver con la posibilidad de que hubiera habido investigaciones simultáneas desde diciembre del año pasado. Ya sabíamos lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero teníamos poco conocimiento de México y ahora tú nos explicas esta amplia red a través de la cual se movió dinero. Sí, por lo que nos dice Santiago Nieto en la entrevista que hicimos para esta historia que publicamos anoche en Univisión Investiga, ellos llevaban ya varios meses investigando a García Luna previo a su arresto en Estados Unidos por diferentes fuentes periodísticas. Algunos de mis colegas que también están investigando el caso de García Luna, hemos sabido que había investigaciones anteriores. Nosotros también hemos publicado algo de esto por la parte de vínculos o presuntos vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos, es decir, investigados allá de presuntos vínculos con el narcotráfico que él habría tenido en México durante los años, sobre todo cuando fue secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón entre 2006 y 2012. Lo que sabemos ahora a partir de esta nota es que las investigaciones que estaba haciendo México y que derivaron en 2 denuncias penales y una denuncia ante la función pública están relacionadas. No descartan la trama de presuntos sobornos del crimen organizado, pero se centran más en cómo el dinero producto de una trama de corrupción política, así dice la denuncia, pudo haberse blanqueado o haberse lavado a través del sistema financiero con una amplia red de empresas y personas que pasaría no solamente por México, sino por 11 países y terminaría la mayor parte de ese dinero disperso en esos países, en cuentas bancarias en México y en propiedades, sobre todo en Florida, que es algo que habíamos reportado ya desde la prensa, primero desde el año 2012 y más intensamente desde el año 2019. Sí, sin duda es un caso al que tú le has dado muchísimo seguimiento. Penilei, dices una red de empresas fachada. ¿Tenemos conocimiento de estas empresas? ¿Tienen algo en común? ¿Están conectadas? ¿No? ¿Involucran alguna transacción, por ejemplo, con privados importantes o con el gobierno? Sí, no todas las empresas están calificadas como fachada, por lo menos en la denuncia. Lo que se establece es que a partir del año 2010, algunos familiares y allegados de García Luna empezaron a crear compañías en México. Se habla, por ejemplo, de su hermana, de otros familiares que crearon primero una compañía, después él crea el propio García Luna en 2014, crea otra compañía en la cual él mismo ya aparece, que es la compañía, digamos, que públicamente él se presentaba como parte de esta compañía, que seguramente recordarás, Luisa, que le llamaba GLAC, que primero fue creada en Estados Unidos, después fue creada en México. Eso por una parte. Y por otra parte, hay unos empresarios de apellido Weinberg, Samuel y su hijo Alexis Weinberg, que son socios de negocios de García Luna, según
muestra toda la documentación y nosotros hemos podido también confirmar periodísticamente. Y estos socios crean 3 compañías. Una, llamada Numba, había sido creada en Panamá en el año 2005 y solicita permiso para empezar a operar en México en el año 2011, es decir, un año antes de que terminara la administración del expresidente Calderón y, por tanto, un año antes de que García Luna dejara su puesto como secretario de Seguridad Pública. Después, en el año 2011, se crean otras 2 compañías llamadas las 2 ISIT, que no sé si recuerdas, están vinculadas con una investigación que nosotros hicimos en Univisión. En realidad fue una investigación que empezamos desde 2017, pero publicamos hasta 2019, acerca de cómo se había hecho una oficina secreta que operaba con personal, con software y con información de la Secretaría de Seguridad Pública de manera privada. Es decir, había funcionarios, sobre todo de la coordinación de asesores del secretario, que cobraban en el gobierno, pero en realidad trabajaban en esta oficina secreta de la compañía llamada ISIT. Ahora, lo que descubre la administración del presidente López Obrador a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda que dirige Santiago Nieto es que a través de estas compañías se hicieron giros internacionales, se cobró muchísimo dinero, estamos hablando más de 200 millones de dólares. Por una parte, había más de 50 millones de dólares dispersos en otro momento, que venían tanto de depósitos en efectivos de los que no se conoce su origen, como supuestamente también del dinero que habría recibido García Luna en los sobornos, según la acusación en Estados Unidos, y hablan también de una trama de corrupción política o presunta corrupción política, es decir, de contratos del gobierno. Estas compañías habrían recibido de 2013 a 2018 más de 200 millones de dólares en contratos que provenían principalmente de la Secretaría de Gobernación Federal, y también hubo parte de algunos pagos que llegaron a la compañía de García Luna directamente y fueron de pagos del gobierno del Distrito Federal en 2017. Por supuesto, después de que se presentan estas denuncias, viene un proceso para confirmar todo. Los involucrados se defienden, inician procesos judiciales que han sucedido en los últimos meses. Varios de los involucrados han promovido amparos y recursos legales para que se desbloqueen sus cuentas y para tratar de demostrar que el dinero es lícito. Santiago Nieto nos dijo en la entrevista que hasta ahora todas las cuentas permanecen congeladas y que las investigaciones continúan todavía. En tu nota, Penilei dice que Hacienda ordenó que se congelaran las cuentas bancarias de García Luna, su esposa, su hermana Esperanza y sus asociados de negocios. ¿Eso es las cuentas en México o hay una colaboración con todas estas naciones a donde presuntamente se movió el dinero? Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel y todas estas que ya mencionas en tu nota. No, son cuentas bancarias radicadas en México. En el caso de estos países, por lo que nos explica Santiago Nieto, hay una colaboración muy estrecha con Estados Unidos. Él incluso nos decía, y si quieres ahora podemos hablar sobre eso, que han tenido mucho intercambio de información, sobre todo relativo a una casa en particular en Florida, donde García Luna vivió con su familia los primeros 4 años después de dejar la administración pública, que es una casa que ahora es central en la investigación tanto en México como en Estados Unidos, y que habíamos revelado en Univisión Investiga en 2019 en colaboración con el periodista Julio Roa. Y esto, digamos, es uno de los ejemplos. Esta casa se compró con dinero que venía de Panamá, que había pasado por varios países con una compañía registrada en Panamá que está vinculada con Numba, la otra compañía de la que acabo de hablarles, en México. Y hay otros dineros que salieron de México a través de los países que acabas de mencionar. Perdimos un segundito el audio de Penilei, a ver si reconectamos con ella en unos minutos más. Por lo pronto, bueno, nos estaba hablando de todo este esquema a través del cual se movió dinero hacia los Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao. Nos estaba detallando también sobre algunas de las denuncias, una penal por lavado de dinero y otra en la Fiscalía Anticorrupción, una tercera denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué es importante esto? Porque nos habla sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Fue un tema en la conferencia matutina el día de hoy, ha sido un tema durante varios meses, pero que había sido, como bien nos indicaba ella,
a nivel periodístico. Ahora nos confirman que es un asunto también a nivel autoridades. Penilei, perdóname, te perdimos cuando estabas hablándonos de las investigaciones tuyas y de Roa respecto a esta casa en Miami, que es un perfecto ejemplo de cómo se utilizaba este dinero que se movía por varios países para finalmente adquirir propiedades disfrazadas o de forma disfrazada para García Luna. Sí, te cuento. García Luna, cuando termina la administración de Calderón, de hecho, unos meses antes, la primera historia que yo publiqué sobre ese tema, Luisa, fue en el 29 de noviembre de 2012, o sea, 2 días antes de que terminara la administración, y ya no hablábamos de esta casa, pero sí ya hablábamos de que García Luna se mudaba a Miami en ese momento, ¿no? La nota se llamaba El retiro de ensueño de García Luna, algo así. Y entonces, lo primero que detectamos, digamos, en registros públicos fue que la esposa de García Luna, que también tiene cursos como chef, había pues un restaurante en Miami, es un restaurante que todavía existe, que se llama Ogi Café, que está en un lugar de Miami que se llama Aventura, y después de eso empezaron a haber otros negocios, tanto a nombre de García Luna como de estos otros asociados llamados Alexis y Samuel Weinberg, que dicho sea de paso, no contestaron nuestros mensajes ahora para este artículo, pero el año pasado en una larga entrevista que hicimos con ellos nos dijeron que ellos eran amigos de García Luna, pero que no participaban en ningún negocio ilegal. Siempre trato de mencionar esto porque me parece importante decir que esa ha sido la postura pública de ellos. Entonces, los Weinberg empezaron a comprar propiedades en Miami desde el año 2009 y una de las propiedades que compraron fue esta casa, que está en un lugar que se llama Golden Beach, un lugar muy bonito, muy cerca del mar. Es una casa que tiene embarcadero, entrada para allá, te puedes salir al mar directamente desde la casa. Es una casa valuada en $3 millones, de 4 cuartos, 4 baños, con piscina. Bueno, publicamos un video donde se ven imágenes de la casa. Y en las primeras audiencias del caso de García Luna en Nueva York, ya hablaban de esta casa, que nosotros, insisto, habíamos publicado en 2019, y lo que decían es que esta casa mostraba que García Luna había tenido un estilo de vida que no correspondía con el sueldo de un funcionario público y que lo había podido hacer gracias a que había un entramado financiero que permitía que él tuviera ese estilo de vida, aunque no estaban a su nombre las propiedades. Entonces, ¿qué significa esto? García Luna vivió allí, hicieron un contrato de renta, pero la Fiscalía de Nueva York descubrió que de 4 años que vivieron en esa casa, solo 2 meses pagaron renta por ella. Así que el resto del tiempo básicamente era prestada, regalada, como de amigos, no lo sabemos. Ahora la investigación en México pone el foco también sobre esta misma casa y trata de descubrir cuál fue la... Se nos volvió a caer el audio con Penilei Ramírez, pero bueno, para quien quiera leer esta investigación completa que ella generosamente nos permite reproducir en este espacio, le recuerdo el título, es Denuncias contra exsecretario de Seguridad de México, muestran red de empresas fachada que movió más de $50 millones en 11 países. Penilei, se nos está acabando el tiempo, además de recomendar ampliamente este texto que, como decía, generosamente nos permites compartir y reproducir en este espacio, con todo tu expertise, porque eres una reportera con muchos años de experiencia de desenmascarar, digamos, este tipo de procesos. Te preguntaría qué podemos esperar en México. Nos dices que hay 3 denuncias, una penal, una en la Fiscalía Anticorrupción y una en la Función Pública. ¿Es parte de una estrategia? ¿Es porque a esas entidades correspondía? ¿Qué seguiría en cuanto a lo que tenemos que ponerle atención aquí? Porque en Estados Unidos tenemos el mapa más claro. En México, ¿qué esperaríamos? Pues mira, una cosa que a mí me parece muy interesante de la perspectiva de México es que se mete más a fondo a la corrupción o presunta corrupción política, algo que no está haciendo la Fiscalía de Estados Unidos, porque ellos no están tan interesados en los contratos de gobierno, sino específicamente en la cuestión de los sobornos de narcotráfico. En ese sentido, me parece que sí es importante, y por eso lo hemos destacado en nuestra publicación, es importante poner mucha atención a lo que está investigando México, y por eso, antes de que, perdón si las interrupciones son porque estoy conectada desde mi celular y si me entra una llamada se pierde la conexión. Pero bueno, por eso hablaba de la importancia de esta casa. Es el único punto en el que se tocan ambas investigaciones, la de México y la de Estados Unidos. Por Santiago Nieto sabemos que ambas administraciones están colaborando en la investigación y el punto en el que se tocan es precisamente en esta casa. Entonces, sí pondría yo mucha atención
a las denuncias. No sé qué curso tenga en la función pública porque hay un periodo muy largo de tiempo que ya sucedió y muchos de esos casos prescriben a los 5 años, 7 años en algunos casos. Entonces vamos a necesitar mucha voluntad política de parte de la administración actual para seguir el tema en la parte de la función pública. En la parte de las denuncias penales esperaríamos que haya un seguimiento más allá del congelamiento de cuentas para tratar de identificar, que es una de las dudas que como que pone la denuncia, cuánto de ese dinero podría provenir de negocios lícitos, cuánto podría provenir de comisiones o de negocios a través del gobierno y cuánto podría ser una manera para perder la ruta del dinero que dice la denuncia